Muy buenos días, chicos del segundo nivel de la institución educativa Alexander von Humboldt. El día de hoy vamos a trabajar razonamiento verbal, ¿correcto? Y como vamos a trabajar razonamiento verbal, tenemos un tema muy relacionado a los anteriores que hemos estado trabajando. Uno de los temas que hemos trabajado con mayor cobertura ha sido el tema de la coherencia. Cuando decíamos que un texto era coherente, cuando tenían todas las ideas o todas las oraciones hiladas sobre un solo tema, ¿verdad? Ahora, respondiendo a este tema de la coherencia, nosotros podíamos eliminar una oración que no tenga sentido con las demás, es decir, no tenga coherencia, ¿verdad? También podíamos ordenar las oraciones para que tengan mayor coherencia, ¿correcto? Entonces, respecto a ello es que tenemos el tema de plan de redacción. Cuando nosotros hablamos de plan de redacción, hablamos de ordenar todo un conjunto de conceptos acerca de un tema. Es decir, cuando nosotros lo ordenamos, lo colocamos en un esquema lógico-deductivo. ¿Por qué dice lógico-deductivo? Lógico porque necesita tener un orden para poder comprender acerca de ese tema. Y deductivo, ¿por qué? Porque tiene que estar desde lo más simple hasta lo más complejo o al revés, que es lo que justo trabajábamos el tema pasado acerca, ¿te acuerdas? De generalización, identificación del tema, conceptualización, ejemplificación, ¿no? Y vamos desde lo más simple a lo más complejo o al revés, desde lo más complejo hacia lo más simple. Entonces, en esto consiste nuestro plan de redacción, en ordenar cada uno de los conceptos acerca de un tema, de manera que mi texto resulte coherente. Ahora, ¿qué estructura debe tener este ejercicio? Este ejercicio consta primero de un título, como dice aquí en nuestra diapositiva, a través del cual se va a proponer un tema, ¿correcto? Siempre el plan de redacción debe tener un título a través del cual se propone un tema de 4 o 5 enunciados que están formulados de manera desordenada. En cada uno de estos enunciados se va a emitir diversas ideas en torno al tema que se va a desarrollar. Y luego se dan 5 alternativas, dentro de las cuales se encuentra el orden correcto, que se debe encontrar en base a los criterios de ordenación. ¿Te das cuenta? Hay criterios de ordenación justo parecidos a los que yo te mencionaba la clase pasada. Tenemos aquí un ejemplo, fíjate. El ejemplo te va a dar el esquema que contiene cada uno de estos ejercicios. Fíjate aquí. Siempre tiene un título, te mencionan el título. En este caso, en el ejemplo, tenemos a Trilce, dice Trilce, obra fundamental de César Vallejo, ¿verdad? Ese es el título. Es decir, cada uno de los enunciados que te presentan, cada uno de ellos, va a estar ligado al título. Veamos. Número 1 dice, antecedentes vanguardistas de Trilce en 1822. Rasgos estilísticos y contenidos, dice. Vida y obra de César Vallejo. Importancia de Trilce en la poesía actual. Análisis del poema 21 de Trilce. Estos son los enunciados, y luego tenemos a las alternativas múltiples de ordenamiento. Cada uno de ellos se le considera distractor, excepto la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Mira, fíjate aquí. Como respuesta me ha considerado la letra E, es decir, que el ejercicio se ha ordenado de tal forma que tenga sentido y coherencia. ¿De qué forma se ha ordenado? Fíjate, primero la 3. ¿Qué es la número 3? Vida y obra de César Vallejo. Es decir, eso es lo más importante. Si nos mencionan acerca de una obra y su autor, primero se coloca la vida y obra del autor, que sería en este caso César Vallejo, número 1. Lo vamos a colocar aquí.
número 1. Luego tenemos al número 2. ¿Cuál sería el siguiente orden? La número 1 dice, antecedentes vanguardistas de Trilce. Aquí tenemos la número 2. La número 3, ¿qué sería en tercer orden? Tenemos la oración número 2. Rasgos estilísticos y contenido, es decir, acerca de Trilce. Mira, primero me habló acerca de la vida de César Vallejo y su obra, y luego los antecedentes vanguardistas de Trilce, es decir, de dónde sale Trilce, quién se inspira Trilce. Y luego tenemos los rasgos estilísticos y el contenido de la misma obra, que sería Trilce, ¿verdad? Entonces, lo colocamos como número 3. Luego tenemos el análisis del poema Trilce. Ya que hablamos del contenido del Trilce, ahora vamos a analizar el poema Trilce. Entonces tenemos aquí en cuarto puesto la oración 5. Por último, la importancia de Trilce en la poesía actual peruana. Es decir, lo último que tendríamos que colocar es la importancia de Trilce en la poesía actual peruana. ¿Te das cuenta? En este tipo de ejercicios a veces es un poco confuso el hecho de utilizar los números. Ahí es cuando nos va confundiendo. ¿Pero qué nos ayuda? La práctica constante. Y también saber leer cada uno de los enunciados, comprender el título. Si yo ya sé el tema o el título, yo ya sé cómo debo de ordenar cada una de mis oraciones. ¿Correcto? Vamos a ver lo siguiente. Métodos de solución. ¿Cómo resuelvo este tipo de ejercicios? Dice, número 1, dar lectura al título, que es lo que te había mencionado. Primero leemos el título que enmarca y enuncia el conjunto de enunciados. Así como leer comprensivamente cada uno de estos, ¿verdad? Primero leemos el título y luego comprendemos de manera por separada cada uno de los enunciados que nos presenta el texto, ¿correcto? Número 2, determinar la primera idea, de acuerdo con el título y el tema que se indica. Claro, determino cuál sería la primera oración, la segunda, la tercera, es decir, el orden, ¿no? Y número 3, seleccionar la opción correcta y volver a verificar si obedece a un orden lógico deductivo, prestando atención a la concordancia semántica y la coherencia gramatical en la que se enlazan los enunciados. Ay, ya no comprendí, ya me perdí. No, es sencillo, chicos. Se refiere a concordancia semántica, es decir, que cada una de las oraciones tenga un orden correcto de acuerdo al concepto de cada oración. Y la coherencia gramatical quiere decir que las oraciones estén ordenadas de forma lógica, nada más. Mira, por cierto, acá te da un dato muy curioso, dice lágrimas de cocodrilo. ¿Sabías que cuando los cocodrilos mastican, les reaccionan las glándulas de los ojos y lagrimean? Claro, de repente por ahí a los que nos gusta ver, a mí me encanta ver aquellos programas de la National Geographic, ¿no? Y ahí vemos a los animales, sobre todo el cocodrilo cuando come, mastica algo, su presa, y comienza a lagrimear sus ojitos. Y no es que él esté triste o esté llorando porque se esté comiendo un animal, ¿no? Llorando, sino que de esa forma reacciona su cuerpo, ¿no? Y sus glándulas, se activan sus glándulas lagrimales, es por eso que comienza a lagrimal. Así que, como dice acá, en realidad no es que le dé pena comerse la presa, ¿no? Y ahí viene justo el dicho de las personas cuando dice, ese hombre tiene lágrimas de cocodrilo, es decir, sus lágrimas son falsas, ¿no? No son verdaderas, que justo a ello le atribuye. Bien, volvemos con el tema que nos acarrea el día de hoy, que es acerca de plan de redacción. Ejercicios de aplicación, número 1, dice, el tema, ¿cuál es el título? Nos hablan acerca de quién? Del asno, ¿correcto? Nos hablan acerca del asno. Y vamos a leer cada uno de los enunciados. Dice, número 1, se le emplea como bestia de carga, que es muy sufrido y testarudo, ¿correcto? Número 1. Número 2, por lo general su pelaje es de color ceniciento. Número 3, llamado también burro, es originario de Oriente.
Número 4, se desplaza con facilidad por caminos escarpados y peligrosos. Número 5, es un solípedo, es decir, un mamífero de cabeza alargada y con un solo dedo cubierto por una pezuña en cada pata. ¿Cuál crees que es lo primero? ¿Te recuerdas que lo primero es la generalización? ¿Verdad? ¿Cuál sería un enunciado de generalización o identificación o conceptualización, que también podría ser uno de los primeros? Miss, por ahí me dice, llamado también burro originario de Oriente. Correcto, ahí nos estamos identificando. Un solilípedo, es decir, un mamífero de cabeza alargada. Generalización, podría ser, correcto. Entonces, ¿cuál sería primero? La generalización, 5. Luego, identificación. ¿De quién estamos hablando? De este ser llamado también burro, originario de Oriente. Correcto, luego sería la número 3, ¿verdad? Bien, tengo la 5 y la 3, nos falta la 1, la 2, la 4. ¿Cuál seguiría? Dice, en la número 4, se desplaza con facilidad por caminos escarpados y peligrosos. La número 2, por lo general su pelaje es de color ceniciento. Ese es un poco más general, ¿no? No va a lo principal. Se le emplea como bestia de carga, es muy sufrido y testarudo. Correcto. Entonces tenemos a la número 4. ¿Cómo se desplaza? Muy bien, se desplaza por caminos escarpados y peligrosos. Se le emplea como bestia de carga, ¿verdad? Es muy sufrido y testarudo. Muy bien, la 1. Y por último sería lo menos general, que su pelaje es de color ceniciento. Entonces, ese sería el orden de mi plan de redacción. 5, 3, 4, 1, 2. Vamos a aplicar un ejemplito más. Un ejemplito más, Miss, por favor. No te preocupes, aquí hay otro ejemplito. Dice, el tema, la ciencia. Mira, ahora el tema es la ciencia, nos va a hablar acerca de la ciencia. La definición más generalizada es que es un saber especial. Bien. 2, en este caso, no entraña el conocimiento, sino la forma de conocer. Ah, ¿cómo conoces? Muy bien. 3, también se entiende por ciencia el método científico. 4, la ciencia puede ser entendida de dos maneras. Bien. Desde este punto de vista es conocimiento parcial. A ver, ¿cuál sería la primera? Mis generalización. Muy bien, la número 1, ¿verdad? La definición más generalizada es que es un saber especial. Luego, identificación. ¿En qué ejercicio identificamos a la ciencia? Si dice desde este punto de vista, quiere decir que se está enlazando con otra oración, por lo tanto no podría seguir ello. ¿Cuál podría ser? Correcto, entonces si analizamos la número 4, dice, la ciencia puede ser entendida de dos maneras. Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí puede ser, también podría comenzar con la 4. A ver, dice, si comenzamos con la 4, luego seguiría ¿cuál? La ciencia puede ser entendida de dos maneras. La definición más generalizada es que es un saber especial, ¿verdad? Que la 1. Entonces, comenzamos 4 porque nos abarca, ahí nos está entrando a dos maneras. Una de ellas es que es un saber especial, porque esa es su definición más generalizada, dice. Luego de ello, ¿qué podría continuar? En este caso, dice, es decir, en este caso se está enlazando con una anterior, es decir, se enlaza con la 1. Si nos habla de un saber especial, en este caso no entraña al conocimiento, sino la forma de conocer, dice acá. Correcto, entonces tenemos a la número 2. Luego nos dice, también, claro, se enlaza con ella, también se entiende por ciencia al método científico. Es decir, ya tenemos a la número 3. Y por último, la que nos queda, ¿verdad? Desde este punto de vista es conocimiento parcial, la número 5. Y ya ordené mi texto. A eso se le considera plan de redacción, a ordenar al texto de manera coherente. Vamos a ver un último ejemplo. La utilidad de la vaca. Ese es el título.
prácticamente es 100% útil. Cuando se mata se aprovecha la carne, el cuero y los huesos. La vaca es uno de los animales más útiles al hombre. Cuando está viva se aprovecha la leche y el estiércol y subproductos de la leche, dice. Por lo tanto, ¿cuál sería primero? Aquí ya te diste cuenta, ¿no? Identificación o conceptualización. ¿Qué es la vaca? Es uno de los animales, la vaca es uno de los animales más útiles al hombre. Ya tenemos la número 3. Luego, ¿cuál continúa? Prácticamente es 100% útil, ¿verdad? Entonces tenemos luego la número 1. ¿Pero por qué es útil? Cuando está viva, claro, obviamente no vamos a hablar primero de cuando se mata, sino cuando está viva. Cuando está viva, se aprovecha la leche y el estiércol. Y luego dice, cuando se mata, se aprovecha la carne, el cuero y los huesos, claro, la 2. Y por último, subproductos de la leche, nos dice acá, ¿no? ¿Correcto? Listo, ya está. Ya ordenamos nuestras oraciones. Cuando dice al final subproductos de la leche, quiere decir que son productos aparejos a la leche, es decir, aparte de que nos da la leche la vaca, también nos da carne, cuero y huesos. Bien, chicos, entonces no se olviden que hemos trabajado. Primero hemos visto cómo ordenamos las oraciones. Ya luego vamos a ver que hay oraciones que nos dan alternativas múltiples. Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente clase. Por lo tanto, ahora te dejo tu tarea, que son 3 textos en cuanto, o muy parecidos a los que hemos resuelto. Vas a ordenar, en este caso son A, B, C y D. No nos dan números, nos dan letras. Lo vamos a ordenar de esa forma. ¿Ya, chicos? Primero, en el primer ejercicio nos dan 4 oraciones y ya en la 2 vas a observar 5 y en la 3 nuevamente vas a observar 4 oraciones. En este caso, chicos, no les voy a pedir copiar todo el tema porque es bastante, pero sí es importante imprimirlo. Imprimir para tener cuál es el orden que debo de seguir para el plan de redacción. Eso sí es muy importante. Bien, chicos, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. Ahora les voy a enviar adjunto al video el PDF para que puedan tener la clase en su cuaderno. Bien, chicos, les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho.